PIN, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Santiago Peña Bozano e Iván Rodrigo Mendizábal. Le invitamos a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estaba un poquito confundido. Buenas noches, Iván. Qué gusto compartir contigo este espacio y muchas gracias a la FIL Quito que nos ha permitido este espacio para poder charlar sobre el proyecto que estamos llevando a cabo y que ahora les vamos a compartir a todos ustedes. Entonces, bueno, bienvenidos todos y muchas gracias por la presencia. Les voy a comentar un poquito. Bueno, estamos nosotros en este tiempo presentando nuestra novedad, que es Perseidas, nueva ciencia ficción ecuatoriana, con prólogo del gran Iván Rodrigo Mendizábal, especialista apasionado de la ciencia ficción. Y quisiera contarles un poquito cómo ha sido el proceso. Bueno, yo soy Santiago Peña Bozano, el editor de Cactus Pink y el director de Kafka Escuela de Escritores, entonces voy a hablar un poquito de cómo fue el proceso para crear este libro, para sacarlo a este libro de Perseidas, nueva ciencia ficción ecuatoriana, y luego Iván nos va a comentar un poco sobre los cuentos que él prologó. Entonces, bueno, primero, Kafka Escuela de Escritores nace en el año 2015 y desde ahí hemos prestado servicios de talleres de escritura creativa. Yo dirijo personalmente el taller de escritura creativa, que hay que decir que desde la pandemia se volvió completamente virtual, pero siempre había sido presencial. Nos reuníamos en la Pérez Guerrero y Versalles y prácticamente pues era pues claro, obviamente reunirse con la gente, charlar, corregir los textos, cómo funciona un taller de escritura, ¿no? Es decir, en una primera hora se charla sobre las lecturas que se envían y en una segunda hora se corrige, se revisa, se comenta, se colabora en los textos que presentan los talleristas. Y así había sido, y así ha sido durante 5 años. Y también teníamos nosotros un taller virtual que creo que desde el segundo año, es decir, tendría 4 años de este taller online que le llamamos, en donde hemos tenido pues gente que vive en Estados Unidos, gente que vive en Suecia, gente que ahora está en Inglaterra y de diferentes latitudes, ¿no? Digamos que esto también ahora en este tiempo de comunicaciones, de globalización, es muy importante este mismo espacio de la fila ahora que no nos dejamos vencer por la circunstancia tan complicada que atraviesa la humanidad, sino que estamos dando lo mejor de nosotros para presentar y para acercarnos a través, aunque sea de las redes, para acercarnos a los libros. Y eso es lo que hacemos precisamente en el taller de escritura creativa. Tenemos también en Kafka Escuela de Escritores un club de lectura en donde precisamente se lee un libro mensual. En este mes, por ejemplo, de diciembre, estamos leyendo Nochebuena de Nikolai Gogol, ¿no? Aprovechando la circunstancia de la Navidad. Y también tenemos los servicios editoriales, que eso pues ya podrán ustedes revisar en la página web. De parte de Editorial Cactus Pink, inicia cuando a partir de los talleres de escritura creativa invitábamos a autores ecuatorianos, autores nacionales, a que charlen sobre sus obras con los talleristas, con la gente que asistía al taller. Y precisamente, pues Santiago Páez, que tiene con nosotros publicados 4 libros, el primer libro que publicamos fue Olvido, teníamos que leer ese libro en el taller. Y claro, la gente de alguna u otra forma tenía que leer, pero el libro ya no existía, ¿no? Entonces hicimos una edición para sacarlo en un tiraje corto. Y la cuestión está en que cuando ya estaba listo el libro, que es un libro muy bonito, que tiene una portada de flores, ¿no? Y que se lo hizo con mucho cariño el primer libro, estaba tan bonito que dijimos, ¿por qué no hacer un tiraje más grande, ¿no? Y así de improviso, así sin mucha
premeditación, casi impulsivamente, pues nace la editorial Cactus Pink, un año después de que inicia Kafka Escuela de Escritores y como una misma cosa. Desde ahí hemos publicado varios libros, tenemos más de 30 títulos publicados, no muchos más, o sea, de ser 31, 32, ¿para qué voy a exagerar, no? Pero bueno, así suena, más de 30 títulos, ¿no? Y hemos publicado de varios géneros, hemos publicado autores como Julio Pasos, hemos publicado autores como Don Uvidia, Ernesto Carrión, a Fernando Balseca en ensayo, bueno, varios autores que están en nuestro catálogo, que ya les voy a hablar un poquito del catálogo, y que ahora pues hemos publicado también a estos autores nuevos, porque hay que decirlo, eso sí, la editorial Cactus Pink y Kafka Escuela de Escritores creemos en las nuevas voces y sobre todo les damos espacio. Y así ha sido como hemos trabajado durante 4 años ya en editorial Cactus Pink, publicando autores nuevos, publicando autores también conocidos en el medio nacional y dando este espacio, sobre todo, como digo, a las voces nuevas. ¿Cómo se interrelacionan tanto Kafka Escuela de Escritores como editorial Cactus Pink? En el taller, como ya lo explico un poquito, nos reunimos una vez por semana. Y lo que hacemos, pues, es precisamente trabajar los textos. En este caso, se trabajó justamente cuando iniciaba la pandemia, pero esto fue coincidencia, ¿no? Porque recuerdo, Iván, tú no me dejarás mentir, que antes de iniciar la pandemia, tú estabas de hecho cargo del taller de escritura creativa de ciencia ficción, fantástico, ciencia ficción, en Kafka Escuela de Escritores, ¿no? Y justo llegó esta situación, pues, de COVID y tuvimos que trasladarlo todo al virtual. Bueno, pero las ganas de hacer una antología temática, porque sí hay que decir que los años anteriores habíamos ya publicado antologías de cuento, pero no necesariamente temáticas, y eran más realistas. Entonces, en este caso, pues se aprovechó para hacer una antología temática de ciencia ficción. Y en el taller de escritura creativa fueron prácticamente 4 a 5 meses de lecturas de lo que vendría a ser la tradición más básica de lo que es la ciencia ficción y de escritura del cuento. De este trabajo de 4 a 5 meses es que sale este libro de Perseidas, y son 11 escritores los que, los que participaron aquí, los que están aquí y que ahora ustedes pueden leer. La editorial Cactus Pink tiene algunas colecciones que quiero presentarles brevemente. Nuestra colección de libros debut, que tenemos libritos como el de Max Vega, y que el año pasado publicamos 9 títulos. Publicamos, creo que en un total de 18 títulos el año pasado, o 16, 16. Es un montón, ¿no? Publicamos bastante. Bueno, de esta colección publicamos 9 y son de autores muy chéveres, que es una colección un poquito más pequeña que las otras. Tenemos también la colección Microgramas, que es una colección que se especializa en cuento. Y esto lo comento también por si es que hubiera entre los asistentes gente que quiera publicar con Cactus Pink, para que sepan más o menos a qué colección apelar. Entonces aquí tenemos pues a Silvia Stornaiolo, tenemos a un par de autores de extranjeros, Ricardo Sumalabia, que estuvo el anterior año en la FIL de Quito, igual charlando con nosotros. Bruce Johnson, que es un escritor norteamericano y que ahora está radicado en Chile. Y también tenemos la colección que ha sido nuestra colección, entre comillas, premium, que es Dado Redondo, ¿no? En donde están pues ya autores que tienen un poquito más de relevancia, ¿no es cierto? Como Alfredo Noriega, Don Ovidio, etcétera, que comentábamos, y que se enfoca pues a textos prácticamente de novela. Entonces, estas son nuestras colecciones. Este último tiempo, desde el 2020, sacamos una nueva colección. Esta nueva colección que se llama Geek y que es de ciencia ficción, policial, todo lo que cabe dentro de lo geek, fantástico, terror, ¿no? Etcétera. Y en donde hemos publicado últimamente este librito también de Santiago Páez, Los Murmurantes, que igual, Iván, lo habías comentado en Amazing Stories, ¿no? Que es una revista pues con muchísima tradición en la ciencia ficción. Y
y en donde también publicamos pues ahora Perseidas en Geek, ¿no? Aquí pueden ver ustedes, en Geek. ¿De dónde surge este afán de lo geek? Bueno, hay que decir que el catálogo prácticamente muchas veces, casi siempre, ¿no? Representa el gusto del editor. Y claro, yo he ido un poco publicando los autores que a mí me gustan, las obras que me gustan, buscando, ¿no es cierto?, etcétera, editándolas. También a nuevos autores que se les ha trabajado. Pero llega un momento en el que yo también caigo en cuenta que lo que me gusta es por aquí, ¿no? Lo que me gusta es un poco lo geek, que lo que me gusta es la ciencia ficción, lo que me gusta es lo fantástico. Ahora, no sé qué pase luego, ¿no? No creo que uno pueda prácticamente quedarse en un género, o no lo sé, ¿no? Puede que sí también. De todas formas, ahora es lo que se genera y nace esta nueva colección geek, y que ahora da a luz pues a estos 11 nuevos autores que quisiera mencionar sus nombres. Carlos Arellano, que estuvo ya también en las 2 ediciones pasadas de la colección, de las colecciones de los que vendrán. Alex Sotomayor, Paola Orellana, Francisco Carvajal, Mayra Lema, Fabián Flores, Cintia Herrera, Ángel Calle, David Guevara, Isabel Tamayo, que también estuvo en las ediciones anteriores, Andrés Redrobán, y ellos son los autores que pertenecen aquí, con unos cuentos que, como les digo, pues los trabajamos durante algún tiempo, durante meses, para que queden así como ustedes ahora los podrán ver. Y hay que decir también y agradecer, ¿no?, el trabajo que hizo Iván para analizar estos cuentos, el trabajo que hizo para leerlos, y que ahora nos va a comentar un poquito sus opiniones al respecto y en dónde caben estos cuentos dentro de la tradición de ciencia ficción ecuatoriana. Es decir, hay en el Ecuador cuentos de ciencia ficción ecuatoriana, ha habido a lo largo de la historia. ¿Por qué no se los conoce tanto, o por qué no se los ha estudiado, ¿no? O por qué no es de tan fácil acceso? ¿Cuáles son estos autores y dónde y cómo está colaborando esta antología dentro de esta tradición tan importante de lo que es la ciencia ficción ecuatoriana? Hay que decir que son cuentos frescos, cuentos que tienen historias nuevas, cuentos que obviamente, pues como la ciencia ficción lo que hace es mezclar, por un lado, la ciencia, la tecnología, con lo que son las historias, que sí se podría decir, no sé si es que Iván, estás de acuerdo conmigo, pero se podría decir que es obviamente pues una ciencia ficción más soft, ¿no?, más light, no tanto la hard, una ciencia ficción en donde la pluma, quizás la escritura, las historias tienen un poco más de importancia que lo que vendría a ser la parte científica, la parte técnica de las historias, no técnica de la escritura, no, sino técnica científica. Creo que lo mencionas en el prólogo también. Y en donde pues vendría a ser por este lado más hacia la balanza de Ray Bradbury, por ejemplo. No sé qué opinas, y si es que por ahí vamos también comentando. Muchas gracias a todos los que han estado aquí. Bueno, te agradezco, Santiago, por invitarme a, a esta presentación en el marco de la feria. De hecho, ya sabes que hicimos una primera presentación con los amigos autores, ¿te acuerdas? Hace 3 semanas, si no me equivoco, 2 semanas, y fue muy emotivo además, porque se hizo una transmisión vía YouTube y creo que tuvo una convocatoria enorme, ¿no? Y eso vale la pena porque los autores son los que deberían hablar, como siempre, ¿no? Yo te agradezco también por haberme invitado para hacer el prólogo de este libro, a sabiendas de que, como bien lo has mencionado, te colaboré en 2 talleres de literatura, de escritura creativa al inicio de este año, que después el proyecto de continuar, pues obviamente se paró con este tema de la pandemia, que también podríamos decir es una pandemia de ciencia ficción, ¿sí o no? Porque, bueno, obviamente va en el futuro seguramente sembrar más ideas para hacer, no sé si historias interesantes o historias de terror en el marco de la ciencia ficción, pero hay autores que ya están hablando de que este año es de ciencia ficción, o sea que la ciencia ficción prácticamente la Una anticipa, realidad. ¿no? Y ya vivimos eso, ¿no? Ya no sabemos ni siquiera hasta qué punto la ciencia, que obviamente el ser humano se había vuelto, digamos, orgulloso, que éramos prácticamente invencibles a la muerte, de pronto con una cosa tan mínima, tan
tan así, ni siquiera impensada, ni siquiera algo así como que incluso etérea, pues puede liquidar, puede matar un montón de gente, ¿no? Y ese es un problema fundamental, una tensión interesante que la ciencia ficción ya lo planteaba en libros, en películas, ¿no? Tú recuerdas incluso los primeros textos, tú en un momento publicaste, por ejemplo, ese texto de H.G. Wells, ese cuento sobre una pandemia, ¿no es verdad? El Y vacilo como, robado, que sí. Ujú. Entonces hay muchos, ¿no? Hay muchas ideas, muchas cosas que están en juego, ¿no? Bueno, pero en todo caso, el año es propicio porque paradójicamente los cuentos que presentamos acá, que tú organizaste en este libro, pues tienen de todo, ¿no? Tienen desde la ciencia ficción, digamos, blanda, sí es verdad, y alguna que otra que podrías decirse también ciencia ficción dura, ¿no? Y la gran pregunta por la muerte, la gran pregunta por la tecnología, la virtualidad, algo así como steampunk, ¿no? Algo también de fantasía, ¿no? O sea, ese cuento de que está más ligado a los niños, ¿no? Ese de las burbujas ujú. de agua, ¿no? O sea, entonces tenemos una variedad interesante. Pero antes de meterme a comentar, digamos, con detalle el libro, quizá un poco siguiendo las ideas que tú has ido planteando, me gustaría un poco esbozar hasta qué punto la ciencia ficción, digamos, en Ecuador ha tenido un despunte, ¿no? Yo me considero, digamos, así como, no sé, un investigador que redescubrió obras que prácticamente en la memoria de la literatura ecuatoriana, pues no han sido consideradas, ¿no? Si tú revisas las historias de la literatura ecuatoriana, hay menciones, pero casi invisibles, ¿no? O sea, se podría decir que si le dedican a la ciencia ficción o a la literatura de anticipación menciones, prácticamente son 2 o 3 líneas y prácticamente se olvida que ha habido, digamos, un trabajo interesante, igual, podríamos decir, en el campo de la fantasía, ¿no? De lo fantástico, la fantasía, que hay que investigar mucho más, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo puedo decir que he aportado a esta investigación sobre la literatura ecuatoriana y ya en el siguiente año imagino que ya sale una tesis, la tesis doctoral mía sobre, ya publicada como libro, y creo que los lectores podrán un poco entender hasta qué punto, digamos, se fue trabajando sobre este campo, ¿no? Y me anticipo también para anunciar, y perdona que te robe el espacio, pero obviamente creo que puede ser útil. Ya salió en España el primer volumen de la historia de la ciencia ficción latinoamericana, hispanoamericana, de hecho, ¿no? En el cual tengo una participación con un capítulo sobre Ecuador. Y este primer volumen abarca entre 1800, para el siglo XIX, 1839, hasta el 1949, este primer periodo. Y el segundo libro saldrá el próximo año, igualmente con la editorial Beubert, que es una editorial académica muy fuerte, muy interesante, ¿no? Donde se recopila el material investigativo desde el 49, desde el 50 hasta el presente. Entonces, obviamente, ya algunos de los autores que tú has citado, entre ellos Santiago Páez, está figurando acá, ¿no? Entonces, quizás es una cosa interesante porque son años de trabajo y una historia que básicamente hay que compilarla, ¿no? El primer trabajo de compilación, pues los amigos lectores los pueden encontrar en la Science Fiction Enciclopedia, perdón, que está online, una enciclopedia que antes era de papel, pero que después se volvió virtual y que está bajo la dirección de uno de los más connotados académicos, que es John Clute, ¿no? Ha seguido 2 o 3 colaboradores, en el cual obviamente yo hice la primera versión de esa historia de la ciencia ficción. Y entonces, obviamente ya ese es el primer camino y creo que mucha gente la va tomando en cuenta, alguna gente evidentemente la cita, otra gente obviamente la parafrasea y otra gente prácticamente la observa, pero me da gusto saber de que hemos dejado la semilla para inquietar al medio y creo que tú también eres un inquietoso sobre el tema de la ciencia ficción y eso está bien, o inquietado, digamos así, sobre la ciencia ficción, o sea, con lo cual no quiero decir, me perdón. quedo pensando en la lista de los autores que están ahí, ¿no? Porque como tú dices, poco o nada mencionados, conocidos, Sí. pues interesante.
Sí, entonces obviamente creo que el trabajo que tu editorial está haciendo me parece que es también fundador en ese contexto. Entonces, podríamos decir que el inicio de la ciencia ficción real en Ecuador está en el 1863 con una novela de Francisco Campos Coelho que se llama La Receta, una novela hecha en Guayaquil, escrita en Guayaquil, por quien fuera obviamente el primer, si se quiere, presidente de la alcaldía del municipio de Guayaquil, que además se encargó de rediseñar por completo la ciudad de Guayaquil, de modernizarla, de hacerle prácticamente, de darle otro cariz, ¿no? Es el primero que además puso el agua potable en esa ciudad y prácticamente producto de su obra, él escribe, porque él era un escritor además político, progresista, él era un político y además rector de la universidad y rector de colegios, y biólogo, bueno, era de todo. Recuerda que el 19 nadie tenía un título de licenciado en algo, era prácticamente un académico y al mismo tiempo un humanista muy de amplia envergadura. Entonces, esta primera novela lo que hace es básicamente mostrar la ciudad del año 2000, ¿no? Entonces se anticipa. Si hoy muchos guayaquileños se pueden decir que viven en una ciudad completamente distinta, quizás es porque el primer paso lo dio Francisco Campos Coelho y además ficcionalizó, ciencia ficcionalizó la ciudad del futuro, una ciudad completamente distinta, donde prácticamente se vuelve casi como Nueva York, donde todo confluye. Por lo tanto, la primera utopía ecuatoriana, ¿no? De hecho, obviamente, los primeros que trabajan en el plano utópico están mucho antes, ¿no? Aquí en Ecuador hay algunos autores, pero bueno, obviamente ahí, digamos, se podría decir que Francisco Campos Coelho es el que sigue o es el que funda la ciencia ficción en Ecuador y además utilizando la estrategia de dos, o sea, siguiendo la línea, para decirlo de otra manera, de dos autores, ¿no? El uno, Julio Verne, que es contemporáneo a él había estado en Francia, él había estado en Alemania, parece que lo conoció, parece que lo oyó, parece que de alguna manera tuvo contacto con ese mundo. Entonces, fíjate, el imaginario inicial es, pues, Verne, Julio Verne, es el positivismo, obviamente, estamos claros, ¿no? Y por otro lado, son las ideas de Platón, sobre todo la famosa república, ¿no? Donde prácticamente también se ficcionaliza una ciudad o un mundo, digamos, gobernado por la filosofía, por la ciencia en cierto sentido. Obviamente hay también sus cosas en Platón. Está también la utopía de More, ¿no? Que son influencias enormes en el siglo XIX. Entonces, uno de ellos es ese, ¿no? Entonces, Campos Coelho va a hacer literatura, tiene 3 novelitas, tiene además cuentos, ¿no? Cuentos de ciencia ficción y de fantasía, ¿no? O fantásticos, digamos así, que son impresionantes. Entonces va a hacer ese tipo de trabajo, aparte de otra serie de obras literarias, que junto con otros, digamos, digamos, periodistas, literatos de esa época, van a trabajar en Guayaquil. Y eso es curioso porque en realidad la ciencia ficción, de hecho, tiene su punto fundamental en Guayaquil y no necesariamente en Quito. La única obra que se escribe en Quito en el 1800, igual 93 o 99, es una obrita de un autor que además era director del Observatorio Nacional, del observatorio ese que fundaron los jesuitas, perdón, sí, los jesuitas, si no me equivoco, que está en la Plaza del Churo, ¿no? O sea, no. Entonces, este observatorio, el que fundó en realidad más los jesuitas, García Moreno, ¿no? Que es la vuelta al mundo en 24 horas, ¿no? Que es una especie de émulo a la obra de Julio Verne, aunque obviamente es una historia, más que una historia, es una especie de mirada, digamos así, muy amplia, ¿no? Entonces, este autor de apellido Iturralde pues, prácticamente no va a hacer nada, ¿no? Entonces no conocemos más obra de él. Fíjate entonces que las patas, digamos, de la ciencia ficción están en el siglo XIX, como muchos países en Latinoamérica, ¿no? Perú, Chile, eh, eh, Colombia, bueno, algunos países, México sobre todo, ¿no? Que son también países fundacionales, y curiosamente Ecuador y curiosamente Guayaquil, que se piensa en el futuro, ¿no? Que piensa, digamos, su idea futura.
Yo me preguntaba, ¿y qué pasó después con esta hegemonía, este camino? ¿Por qué Ecuador renunció a las ideas del utopismo? ¿Por qué no se pensó en el futuro, ¿no? Pero bueno, son preguntas que están escritas obviamente en esos trabajos míos y que tú los puedes leer o que los amigos pueden leerlo y que están dispersos en diversos artículos que he ido publicando al respecto, ¿no? Y otro autor que hay que citar, dos autores, en este caso serranos, es Juan Montalvo y también Juan Leomera, ¿no? Juan Leomera tiene los primeros cuentos de ciencia ficción más bien críticos o digamos así como burlescos, digamos así, ¿no? Están los cuentos del doctor Moscorrofio, curiosamente un título chistoso, ¿no? Pero este doctor Moscorrofio es una especie de doctor Frankenstein, ¿ya? Porque hace trasplantes, hace barbaridades, digamos, ¿no? Bueno, Mera obviamente era también un político, ¿no? Entonces, obviamente su personaje sirve para caricaturizar, en este caso, al liberalismo, ¿no? Entonces, desde el plano conservador siente que los liberales, pues obviamente van a ser los peores que van a cambiar el mundo, ¿no? Cambiar el Ecuador. Y Juan Montalvo, por el lado contrario, está más bien en Francia, se está codeando con ese liberalismo nuevo. Y naturalmente, pues el trabajo de Juan Leomera va a iniciar, sobre todo, más que en la ciencia ficción, va a iniciar en el terreno del fantástico. De hecho, entonces se podría decir que el primer cuento fantástico que se escribe en Ecuador está escrito por Juan Montalvo, el famoso cuento del Gaspar Blondín, ¿no? Que es un cuentito hecho, él dice, una noche de pesadilla, ¿no? Que además está en el tono de Eta Hoffmann, ¿no? 1840 y tantos más o menos. Entonces, fíjense bien, o sea, Ecuador tiene unas patas así lejanas, ¿no? Que obviamente muchos autores posteriores van a ir recuperando, digamos, esa tradición. Entonces, bueno, para no ser muy cansón, pues obviamente toda esa trayectoria que después se va a ir ampliando, se va a ir, digamos, dispersando. Están los modernistas que van a plantear, y sobre todo en poesía, digamos así como excelsa, como positiva, sobre el avión, sobre el tren, va a haber cosas interesantes. Están los vanguardistas, se piensa, por ejemplo, que el propio Pablo Palacio, el cuento sobre la doble y única mujer es prácticamente fundante también de la ciencia ficción posterior, digamos así como una especie de transhumanismo, digamos así. Está el propio, bueno, están varios, ¿no? Están alguna gente del grupo de Guayaquil, ¿no? Es interesante toda esa trayectoria, ¿no? Pero fíjate que hasta el año 70 es donde prácticamente todavía la ciencia ficción está siendo considerada con un cierto miedo, digamos así, ¿no? Pero es interesante porque los autores van y después abandonan el género. Eso habría que preguntarse por qué. Y en el año 70 pues aparece Carlos Béjar Portilla, y es el primero que prácticamente podríamos decir pone el pie fuerte para la ciencia ficción en Guayaquil. Y de este autor, quizá valía la pena que tu editorial también lo rescate, porque es clave, ¿no? Tiene prácticamente 3 libros de ciencia ficción y algunos, sobre todo son cuentos, ¿no? Pero el trabajo de él después va a ser prácticamente, digamos, orientador, ¿no? Porque él está hablando sobre las tecnologías, sobre el robot. Parece que él lee a Asimov, y entonces está detrás Asimov. Bueno, está en ese tipo de cosas. Y después va a aparecer una generación nueva, y tú lo has citado, Abdón Ovidia. Está Santiago Páez. Santiago Páez, de hecho, es clave en la ciencia ficción. Y tú has dicho que tienes 5 libros en tu haber, ¿no? En tu editorial. De hecho, uno de los libros claves de Santiago Páez es Las Crónicas del Breve Reino. del Breve Reino, ¿no? Que es una tetralogía, ¿no? Y entonces vamos a ver esto y prácticamente a todos los grandes, que me parece una novela, pero refundadora, fenomenal. O sea, a mí me cambió los ejes de todo, ¿no? Están otros autores, está Leonardo Wilde, está, a ver, ¿qué más? Pues para ir mencionando, está Fernando guayaquileño, Fernando Naranjo, ¿no? Está Jorge Miño, quiteño, que es interesante en el cuento de ciencia ficción humorístico, digamos, o tiene un carácter así, humor irónico, digamos así, interesantísimo, ¿no? Y además, eso es interesante, jóvenes que están apuntándole esto, que comienzan, déjanlo ahorita, pero obviamente están
¿no? Y mira, el siglo XXI tiene cantidad de autores que aparecen y desaparecen, que están intentando bregar en ese contexto, ¿no? Entonces, aparece obviamente en este contexto Perseidas este año y ¿Sabes eso es qué, clave. Iván? Perdóname una cosita, porque recuerdo que el año pasado, en estos libros, ¿no? De debut que nosotros sacamos, recuerdo que tú hiciste un artículo igual para Amazing Stories sobre algunas de las novelas publicadas en Cactus Pink y algunas otras que complementaban este artículo, pero ahí es cuando tú me haces caer en cuenta que yo estoy publicando ciencia ficción, ¿no? O sea, algunas obras, ¿no? ¿Sí? Una canción en mitad de la nada de Alex, Ujú. de Alex Manosalvas, eh, el Ecos y Cavernas de Alejandro Ventimilla, Ujú. Sí, es el, clave además ese librito. bueno, algunos del Santiago Ujú. Páez, esta misma que le estaba presentando de la 13ª forma de Max Vega, que Max tiene, sobre todo en la parte del final, se vuelve ya todos los cuentos de ciencia, un par de cuentos de ciencia ficción. Y ahí es que caigo en cuenta y tal vez un poco por eso también que me llama la atención tu artículo viendo que no eran pocas obras, sino eran un grupo de 4 o 5. Es que digo, bueno, ¿por qué no hacer, si eso es lo que me gusta, una colección? Y ahí nace Geek, ¿no? Así que es un poco también culpable en el buen sentido tú. Sí, bueno, yo creo que si Cactus Pink bajo tu dirección le va dando más fuerza a la ciencia ficción y, bueno, obviamente a la serie geek, yo creo que podría un poco ayudar a que esta dispersa ciencia ficción que se escribe en el país y que obviamente busca editoriales que además le apunten, pueda ser, digamos, interesante, ¿no? Puede generar una especie de, llamemos así, de corriente, digamos, nueva, ¿no? Incluso de autores que siguen incluso, que siguen escribiendo, digamos así. ¿Qué es lo que pasa de lo que yo estoy viendo aquí, por ejemplo, en Ecuador? Es que el mundo editorial es chiquito, evidentemente, no quiero saber, no quiero decir con ello de que no se produzca nada, hay de todo, es interesante, pero obviamente de ese mundo tan chiquito que tenemos, el mercado obviamente también en cierta medida, creo que no, o no se lo ha investigado, no se le ha puesto, digamos, ¿cómo se dice? El gusto, o sea, no se les ha ayudado a que penetren en el gusto. Entonces, siento que el mercado editorial es muy tímido en ese contexto, ¿no? Entonces, si estoy hablando de una historia de ciencia ficción, es porque mucha gente prácticamente lo ha escrito y ha pagado de su bolsillo, ¿ya? Entonces, obviamente, tú vas a encontrar libritos que tú dices, bueno, están editados casi bueno, no voy a decir de forma artesanal, pero digamos un poco apostando de que puedan circular, ¿no? Ahora, una cosa sí es cierta, ¿no? Que en los últimos 20 años, por lo menos, de la ciencia ficción ecuatoriana, está volcada o está promovida más hacia los jóvenes, ¿no? Hacia jóvenes, niños y jóvenes, ¿no? Y están un poco intentando ver sagas también, y eso también es clave. Entonces hay editoriales que le están dándole duro a eso y eso creo que es interesante. De eso no se habla, por ejemplo, ¿no? Mientras que hay una ciencia ficción mucho más dura. Pienso en Santiago Páez, pienso en Fernando Naranjo, pienso en Jorge Miño, en Cristian Londoño, que es otro autor, ¿no? Entonces ellos, digamos, como que siguen siendo, digamos, como las lumbreras, pero obviamente tienes que buscar en editoriales que le han apostado, sí, pero no le han apostado en el sentido así, pero hagamos con fuerza, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitamos, porque fíjate, en otros países la ciencia ficción es pese a que puede ser un campo muy especializado para algunos, quién sabe, tiene un mercado interesante. Piensa en Argentina nomás, ¿no? Argentina este año ha producido ciencia ficción, pero de jóvenes en editoriales como Tusquets o como otras editoriales, ¿no? Y tú vas a encontrar aquí en el mercado. Este año salió un comentario creo que en el País de España, de por lo menos unas 16 obras de ciencia ficción, la mayoría desde Argentina, ¿ya? O de 30, algo así. Entonces estamos Bastante. hablando de una cosa interesante, es propio Caparrós, ¿no? Que creo que tú lo has leído en periodismo, ¿no? O sea, ¿no? Es un cronista clave del mundo de la comunicación. Ahora está dedicado a hacer ciencia ficción. Tiene ya 2 libros, ¿no? Ah, Que, esto sí. entonces,
Entonces tú dices, bueno, ¿por qué estos autores tan interesantes, que estaban en otro contexto, están pensando el futuro? Obviamente el futuro está cambiando, ¿no? Bien, entonces yo creo que ahí tu editorial, sin caso, pues con tu dirección, pues va haciendo este tipo de trabajos, pues obviamente hay que incidir, ¿no? Y la otra cosa, pues obviamente molestar, entre comillas, por no decir una palabra, ¿no? O por decir una palabra, a las librerías para que de alguna manera las promuevan, ¿no? O sea, que las pongan en perchas de primer orden, que no las pongan ahí abajo, ¿no? Donde prácticamente la literatura ecuatoriana en el fondo está así, ¿no? O sea, bueno, hay excepciones, insisto, pero hay veces que uno va a una librería y uno busca literatura ecuatoriana y bueno, tiene que irse por el rinconcito y navegar. Cuando en otras librerías del exterior tú ves el anaquel, incluso la ventana está llenito de libros de qué sé yo, peruanos, colombianos, ¿no? Principal. Están en la ventana, están en la percha principal. Y después están las otras obras, ¿no? Entonces, esa Pero lógica. yo no quisiera o sea, por ejemplo, yo me he sentido muy agradecido, Editorial Cactus Pink en general, con las librerías, porque hay que decir que sí nos han puesto a nosotros en percha, en ventana principal, ¿no? Entonces, más bien, desde ese punto, y todos nuestros libros, ¿no? Entonces, más bien desde ese punto, agradecer más bien a las librerías, No, ¿no? no, yo estoy diciendo básicamente que eso hay excepciones, no es que estoy diciendo general por si acaso, no se me entienda mal, pero yo creo que hay que sentirse muy orgullosos ¿no? de lo que se produce en el país y creo que la producción en este año, independientemente de la pandemia, ¿no? Es impresionante. Fíjate las mujeres que están haciendo trabajo excepcional en literatura. La misma Mónica Ojeda en el último libro tiene un cuento de ciencia ficción, ¿no? Y de hecho ella comenzó haciendo ciencia ficción, a mi modo de ver, ¿no? Con él. Entonces, y dialoga, aunque obviamente no todo sobre está con ello, pero dialoga con la ciencia ficción. La propia Solange Rodríguez Pape, ¿no? Que es otra autora fundamental, ¿no? Que ha publicado en Candaya, qué sé yo. Y así hay autoras, la Gabriela Alemán tiene cosas. Entonces, fíjate que hay cosas interesantes, ¿no? Que vale la pena, obviamente, relevar. No, yo no digo que las librerías no estén haciendo ese trabajo, más bien al contrario, hay que jalarles más para que muestran más todavía, ¿sí o no? Pero bueno, vayamos a Perseidas, ¿no? Que me parece un libro. Solamente hay un par de preguntas, veo aquí, ¿no? No sé, dice, ¿hay algún libro que hable de la historia de la ciencia ficción en Ecuador o algún artículo en alguna revista? Pregunta Luis Gervés. Sí, o sea, bueno, si me siguen, si me googlean Iván Rodrigo Mendizábal, encuentran mi blog que es Ciencia Ficción en Ecuador, que se volvió también un blog referencial. No lo he actualizado últimamente debido a carga de cosas que tengo que hacer. Pero ahí está la entrada que publiqué en inglés en la Science Fiction Encyclopedia, ¿no? Eh, eh, cuya sede está en Inglaterra. Y espero que este año o el siguiente, si es que las empresas que traen libros puedan traer este libro de Beubert, que es una editorial grande. Llegan libros de acá, pero obviamente no llegan con mucha profusión, pero a nivel latinoamericano son súper citados. Y ahí van a encontrar ese primer capítulo que yo menciono, que fue un trabajo prácticamente de años, ¿no? Y hay una editorial, de hecho, incluso norteamericana, que es Peter Lang, que el libro debería haber salido este año, ¿no? En el cual también tengo un capítulo sobre la ciencia ficción política ecuatoriana, ¿no? Entonces, bueno, un poco fue más especializado ese trabajo. Entonces, estos editoriales llegan, pero con muy poca, con muy poco, no sé, valía la pena un poco ahí sí ver quién la trae, ¿no? Por lo menos. Pero he visto cosas en algunas librerías de Beubert, ¿no? Que son claves y que están disponibles en el mercado, ¿no? Pero se pueden traer, y ahí hay cosas, ¿no? Pero al amigo, pues decirle que googlee, que me googlee, ¿no? Y va a encontrar cosas que seguramente le puede ayudar a su trabajo de investigación. Gracias, dice Luis. Otra pregunta de Luis, ¿cómo se puede participar en los talleres de escritura? Voy a ser muy breve para pasar a hablar de lo de Percy. Simplemente, Luis, tú puedes revisar igual en página web de kafka.es.
y puedes ver, tenemos variedad de cursos que son de autoaprendizaje y también cursos que son de talleres virtuales en este caso. Entonces, más bien date una vuelta por la web, ahí está toda nuestra información y si no, pues búscame a mí como Santiago Peña Bozano y me escribes directamente y charlamos. Entonces, Iván, Perseidas. Sí, bueno, Perseidas tiene una cosa interesante, ¿no? Y creo que los autores que son jóvenes, algunos, otros ya un poquitito más, bueno, aquí no importa las edades, han leído y de lo que intuyo acá, siento que están penetrados de la literatura, por ejemplo, de Bradbury. Hay mucho diálogo con Bradbury, hay mucho diálogo con Asimov, ¿no? Hay también cierto diálogo con Wells, que son los clásicos, ¿no? De la literatura de ciencia ficción y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que cuando leí este texto y cuando comencé a reseñarlo, a comentarlo, encontré cosas interesantes. Por ejemplo, este cuento El transmisor de Carlos Arellano habla sobre el viaje en el tiempo, ¿ya? No voy a hacer spoiler, así que mejor me limito simplemente a decir los temas, ¿no? Pero el tema es este, ¿no? ¿Hasta qué punto los viajes en el tiempo también pueden ser cosas de la imaginación o cosas de pesadilla, por ejemplo, ¿no? Eso me parece interesante como propuesta, como apuesta. El otro cuento es, por ejemplo, Somos los primeros, de Alex Sotomayor, ¿no? Interesante esta idea de que, pues, el ponerse un chip, ¿no? O sea, y que el chip comience, digamos, no sé si a gobernar, pero a ser parte de nuestra vida, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, Sotomayor, si ha leído o ha intuido esto a McLuhan, me parece que es eso, ¿no? Bueno, de hecho, prácticamente nosotros vivimos prácticamente dependiendo de las tecnologías hoy en día, ¿no? ¿Quién no sale a la calle sin un celular? ¿Y quién, si se ha olvidado, prácticamente siente que ha perdido el mundo entero al no tener esa conexión? Entonces, de pronto, esa segunda piel es lo que está, digamos, hablándose en este cuento, ¿no? Obviamente, fíjense bien que incluso ahora se dice que la nueva vacuna que saldrá tiene algún chip incorporado, ¿no? Y capaz que comience a gobernar de otra manera nuestra vida. Esos son los apocalípticos, digamos así, pero el cuento me parece interesante como pregunta, digamos así, ¿no? Hay otro cuento que se llama Conexión de Paola Orellana, ¿no? Obviamente este tema tiene que ver, para mí, modo de ver con la transmigración, ¿no? Cuando comentamos con la autora, ella obviamente lo pensaba más en el plano de la fantasía, en el encuentro con las culturas, digamos, indígenas, digamos, así, sí, podríamos decir así, ¿no? Fíjense bien que, obviamente, por si acaso, si me leen, pues no crean que descubrí el agua tibia, y ni mucho menos. Cada autor tiene la posibilidad de incluso de irse preguntando qué está pasando con esta historia. Fíjate una cosa, Santiago, y es el trabajo interesante de este libro que tú has hecho, que tú lo has compilado, es que los cuentos nos pongan preguntas. Porque si el cuento prácticamente, o como cualquier literatura, te deja todo cerrado, pues prácticamente se queda ahí, ¿no? No es trascendente. Y creo que este libro tiene esa calidad y esa cualidad, ¿no? De lograr la trascendencia, de apostar a la trascendencia. Y todos los cuentos, en el modo de ver, pues son ricos, ¿no? Te dejan inquietudes, ¿no? Y te dejan preguntas, te dejan la posibilidad de hacer varias lecturas. Y ese es el gran mérito de la ciencia ficción. Luego otra cosa es en Arupos de Francisco Carvajal, ¿no? Este cuento me pareció interesante, fenomenal, ¿no? Incluso la gran pregunta que uno se hace es, ¿qué pasaría? O sea, tú odias al enemigo, a tu vecino, quisieras hacerlo desaparecer, ¿no? ¿Y qué harías con eso, no? O sea, ¿cómo lo harías, no? Obviamente nunca llegaremos a eso, pero muchas veces sí hay mentalidades de eso, ¿no? De querer un poco, eh, digamos, sobre todo esas mentalidades, quién sabe, fascistas, de hacer desaparecer al enemigo, al otro, ¿no? Entonces, obviamente me parece interesante como un texto sumamente rico, ¿no? Además, así como muy sugerente, digamos, muy potente, digamos así, ¿no? El otro cuento es El mismo firmamento de Mayra Lema, que es un relato epistolar, ¿no? Entonces, aquí más bien la idea es una especie de cartas que se van intercambiando, pero la sorpresa está en eso, ¿no? ¿Quién con quién, definitivamente? Y desde qué lugar se está escribiendo. Y me parece interesante que se lea ese texto, ¿no? El otro texto se llama Los Inmortales de Fabián Flores, que es un texto post-apocalíptico, ¿no? Entonces, el mundo está poblado de androides, ¿no? O de cyborgs, ¿no? Entonces, la pregunta es, obviamente, hasta qué punto las máquinas
van a reemplazar efectivamente al ser humano, que es una discusión ya vieja, pero obviamente el sabor quiteño es interesante en este contexto, ¿no? Bueno, él es colombiano. O colombiano, el sabor latinoamericano, pongamos entonces, para decirlo de una manera mucho más amplia, ¿no? Y hay otro cuento de Cintia Herrera que se llama Hacia un halo exoplanetar, ¿no? Que tiene que ver con las abducciones de los ovnis, ¿no? Entonces, ella misma, en el momento que conversamos sobre este tema, pues reconoce que el tema de los ovnis era una inquietud de fondo, ¿no? Bueno, evidentemente hoy día los ovnis están ahí, nadie dice todavía nada sobre el tema, pero siguen inquietando, ¿sí o no? Luego está Aventura en una pompa de jabón de Ángel Calle, que en realidad es más un cuento fantástico, pero evidentemente juega con el tono de lo extraterrestre, es decir, del viaje extraterrestre, ¿no? Porque la pompa de jabón pues, puede llevarte más allá del infinito, o como dicen en alguna película, al infinito y más allá, ¿sí o no? Entonces, obviamente la metáfora podría ser interesante, ¿no? La otra es La amenaza de David Guevara, que es una historia de espionaje. Me recuerdo mucho estas historias así como de la época de la Guerra Fría, digamos así, ¿no? Entonces, interesante como leerlo, ¿no? El otro texto es el relato Lo Eterno de Isabel Tamayo, que también es un viaje, ¿no? Un viaje a un planeta donde la vida se extinguió, ¿no? Entonces, en cierta medida a mí me suena un poco también a un texto potente de Stanislav Lem, El Invencible, ¿no? Que podría, digamos, que está en juego, digamos, de por medio, ¿no? Y jueves de terapia de Andrés Redrovan, obviamente es el tema de la inmortalidad, ¿no? Hasta qué punto, pues obviamente hemos conquistado la inmortalidad y qué implica la inmortalidad, ¿no? Entonces, fíjense bien, o sea, el libro con estos 11 cuentos, pues ya tienen temáticas como para discutir y quien quiera meterse a hacer esta discusión con los cuentos mismos, ya sea en talleres, en colegios, en clubes de lectura, pues tienen material como para pues elucubrar. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? De hecho, hay una cosa para no querer cansar la audiencia. La ciencia ficción usa un dispositivo muy interesante, ¿no? Que se llama el distanciamiento cognitivo, ¿no? Que implica ver la realidad, ¿no? Que estamos viviendo nosotros, ¿no? Pero verla desde un punto de vista distinto, o sea, salir de esa realidad, ¿no? Pero cuando tú sales de ese distanciamiento, cuando la realidad la extrañas, la ves desde un punto de vista a otro, haces o lo que también se llama un extrañamiento, comienzas a darte cuenta de la potencialidad, digamos, de esa cosa nueva. Mejor dicho, ves la potencialidad de esas cosas que que tú estás viviendo, pero no te diste cuenta, por eso se llama cognitivo, ¿no? Y la ciencia ficción se caracteriza no solamente por ese factor, sino por el novum, ¿no? O sea, que aparece, que en ese mecanismo de distanciamiento exista obviamente la novedad, ¿no? Entonces, que te haga ver que la ciencia, la tecnología, que son los determinantes de la ciencia ficción, tenga un registro distinto, ¿no? Lo vivimos todos los días, pero obviamente valía la pena verlo con un lente distinto, ¿no? Bueno, ya nos están poniendo el relojito, así que Santiago, perdona que me haya tomado la palabra. No, para nada, para nada. Es genial escuchar primero este recorrido, ¿no? De lo que ha sido la ciencia ficción. Espero con muchas ansias poder leer estos textos. Voy a ver si es que mi inglés no está demasiado deficiente para entender tu artículo que está en tu blog. Y quisiera invitar a la gente que está aquí presente, si es que quieren hacer alguna pregunta, puede ser a Iván o a mí. Pueden ustedes dejar, creo que en comentario lo vamos leyendo. Y esto que tú has mencionado, Iván, a mí me parece súper importante porque digamos que el afán que tuvimos, que tuve yo como director o editor de este libro, era precisamente primero que cada uno de los cuentos explore esta intimidad y los intereses auténticos de cada autor. Es decir, para encontrar la temática, primero era dos consignas, ¿no? La una que sería rever dentro de nosotros algo que nos interese realmente, nuestras obsesiones, nuestros traumas, nuestros dolores, ¿no? Y por otro lado, también buscar algo que la idea sea potente y que tenga que ver precisamente con la ciencia ficción. Del conjunto de estas cosas y del conjunto de madurar y dejarles que vayan laudando, si quieres, la idea
es que se da el salto después a la escritura y corrección, y se fue haciendo corrección tras corrección hasta que los cuentos pues quedaron ya prácticamente sólidos. Y esto que tú dices en el prólogo, sobre todo la influencia de Chekhov, ¿no? Que mencionas, es una guía para lo que nosotros hacemos. Y la otra pues es obviamente del lado de lo que sería el lado kafkiano, de lo fantástico, el lado de la ciencia ficción en este caso. Déjame ver, que creo que hay una pregunta por aquí. Dice, Beatriz Gordillo, felicitaciones, muchas gracias Beatriz. Y claro, así fueron generándose. Ahora, esto que tú decías, porque fue un recorrido de lecturas del que hicimos, ¿no? Es decir, desde lo que tú mencionaste, desde esta ciencia ficción de los clásicos, bueno, de los pre-clásicos que sería Julio Verne, que sería H.G. Wells, ¿no? Pasando por la edad de oro de ciencia ficción, Asimov, ¿no? Arthur C. Clarke, etcétera, hasta llegamos al cyberpunk y algunos autores contemporáneos, ¿no? Llegamos a leer a Ted Chiang, ¿no? Leímos también a algunos otros autores también contemporáneos, Larry Niven, ¿no? Algunos cuentos de estos autores que son ya estas perspectivas modernas, y también obviamente pues hay que decir que gran parte, creo yo también ahora, de lo que es este interés renovado de la ciencia ficción está en las series de televisión. Yo quiero solamente citar, bueno, la obvia es de Black Mirror, ¿no? Pero he estado muy, muy pendiente de lo que es Electric Dreams, que está en Amazon Prime, y le estoy recomendando a todo el mundo que pueda verla porque está basado en los cuentos de Philip K. Dick y es súper, súper, súper potente esa serie también. Hay otra pregunta, dice, ¿se harán más relatos de ciencia ficción con la pandemia como fondo? ¿Será más apocalíptica? ¿Qué opinas, Iván? Bueno, de hecho, creo que la pandemia, insisto, da para todo, ¿no? Da para historias de encierro como para historias así sobre la enfermedad misma que penetra, que cambia, que transfigura, ¿no? O sea, yo creo que depende del creativo, ¿no? Del creativo escritor, digamos así. Eh, sobre novelas o cuentos sobre pandemias sí se han dado a nivel mundial, o sea, incluso, eh, por ejemplo, sé que la pandemia ha hecho también que muchos hayan hecho antologías pequeñas, pero por antologías, digamos así, de cuentos inmediatos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ahora la pandemia, como cualquier otra situación, como por ejemplo en su momento la eclosión de la computadora o por ejemplo el tema de la efervescencia de los automóviles, por ejemplo, pienso en la obra de Ballard, por ejemplo, ¿no? Es interesante. Por ejemplo, Abdon Widia la semana grabó un cuento que él ya lo había publicado en un libro anterior sobre el tema de los automóviles, ¿no? Y es ciencia ficción, ¿no? Obviamente eso lo regaló al público en Internet. Entonces, sí, necesariamente el mundo que nos rodea, pues tiene temas, ¿no? Para insistir, para escribir. Francisco Carvajal dice, buenas noches con todos. Mi pregunta es para Iván. Como investigador de ciencia ficción ecuatoriana, ¿piensas que al menos en este género la literatura que se va creando es de rupturas? Es decir, se funda y se refunda sin que haya una influencia directa entre autores nacionales como sucedió por muchos años, por ejemplo, en el cine local. Bueno, no sé si bueno, la pregunta es compleja, pero yo parto de otro principio, ¿no? Toda literatura que se precie y que además es interesante, para mi gusto, es aquella que sea de ruptura, ¿ya? Podemos tener literatura, aquella, la más convencional, no quiero decir la más comercial, la más convencional que es inicio, desarrollo final, trama plana, y seguramente te divertiste, te gustó y te fuiste a dormir. No, a mí me gusta aquella literatura que me deje así con la cabeza plaf, ¿me entiendes? Entonces, eso es de ruptura. Y además, buscar nuevas estéticas. ¿Ya? Y creo que hay autores que están buscando en ese sentido. Por ejemplo, los chinos están haciendo cosas interesantes. Tú hablaste de Te Chiang, ¿no? Xin Liu, ¿no? Está trabajando cosas también interesantes. Es decir, no sé por qué razón, pero los chinos comenzaron a darle vueltas a la ciencia ficción. Y eso está bien, ¿no? Perdón, he estado silenciado. Liu Kang también, Claro, autor de primerísima, ¿no? Unos claro. autores, pero son norteamericanos, al menos Ted Chiang es norteamericano.
pero sobre todo esa visión fresca, ¿no? Y en el caso de lo que tú decías de lo estético, me parece que en el caso de Ted Chiang, esta obra de la historia de una vida, ¿no? Que es de la película esta de Arrival, ¿no? En la novela mezcla fondo y forma de una manera que no he encontrado yo, tampoco soy un investigador como tú sabrás seguramente de darme la razón, pero algo que una tan perfectamente fondo y forma, me parece. En la película un poco esto no se logra sentir, ¿no? Pero me parece que en esta obra de Chiang es, es muy perceptible. Y ahora el problema también creo que con esto de estos autores, y sobre todo lo que tú decías con las importaciones y las editoriales de estas más B-sides, ¿no? Que publican a estos autores, es que aquí es complicado conseguirlos. O sea, toca importarse porque prácticamente conseguir estos autores es complejo, ¿no? El otro día, bueno, hago una infidencia, me pasé por tu librería, me compré a esta autora Bastérica, ¿no? Que ¿Qué puedes es una novela distópica y utiliza el tema de un día, algún futuro próximo, pues obviamente no habrá carne y comenzamos a comernos entre nosotros mismos, ¿no? El cadáver exquisito. Me decir? parece fenomenal esa novela, es impresionante, Sí, ¿no? sí. Entonces, fíjate que hay temas, ¿no? Ahora me sorprende que están comenzando a cotizar el agua. Tiene razones políticas, pero en la ciencia ficción eso es un problema interesante como para abordar. Bueno, pensemos en ese tipo de cosas nada más, ¿no? Sí, bueno, tenemos un minutito más, si es que alguien quiere alguna cosa, y si no, pues la verdad es que Iván, ha sido un gran placer conversar, me he sentido muy a gusto, conversar como que estuviéramos frente a frente en la sala, y la gente que ha estado aquí, pues participando, se agradece muchísimo, agradecer a la a la Feria Internacional del Libro en esta edición virtual, que les felicito por haberla hecho y muchas gracias por el espacio que se nos ha dado. Iván. Muy bien, yo también te agradezco, agradezco a Cactus Pin, agradezco también a la FIL, a los organizadores, al Santiago Vizcaíno que ha estado detrás de todo este proyecto. Me parece que es una buena ocasión para dialogar y para dejar temas como para seguir pensando en el futuro, ¿no? Muchas gracias, chicos, y Perseidas, nueva ciencia ficción ecuatoriana. Gracias, Iván. Hasta pronto. De esta forma, concluimos la presentación del libro Perseidas, nueva ciencia ficción ecuatoriana. Por el día de hoy, finalizamos con nuestro programa cultural. Le invitamos a que visite nuestro sitio web www.filquito2020.com para que te enteres de las próximas actividades que la Feria Internacional del Libro de Quito tiene para ustedes el día de mañana. ¡Hasta mañana!